Paso a vosotros, hermanos. Éxodo 23:32. Éxodo 23:32, hermanos. Vamos a hacer esta lectura. Dice así. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Así dice, hermanos, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Toma tu asiento, hermanos. Hay cosas, hermanos, que están establecidas por nuestro Dios. Y cuando Dios tuvo a su pueblo allá en el desierto, después de que salió de Egipto, hermanos, les dio recomendaciones, muchas recomendaciones de cómo tenían que conducirse, que no tenían que hacer. Aquí dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses, pero también hay otras recomendaciones. No consultaréis a los adivinos, a los que tienen prácticas de adivinación, de los pitones, brujerías, eh, tantas y tantas recomendaciones. Hoy vamos a hablar sobre las alianzas, los pactos, que muchas veces la gente llega a hacer en su vida sin querer, hermanos. Toman decisiones que son ya convenios muy personales de cada quien, hermanos. Dice Éxodo 34:12. Éxodo 34:12. Así va mucha gente por la vida, hermanos. Se hacen un propósito y eso para Dios es como que la gente se hiciera un pacto, una alianza. Dice así, 34:12 de Éxodo: guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. Hay un dicho que dice: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Pero aquí es diferente, hermano. Dios le prohíbe a su pueblo que practique las mismas prácticas de las gentes, a donde la gente, pues, a donde uno llega, a donde uno va, y uno se adapta a veces a los lugares, a las formas, a los modos, a las culturas, tradiciones, prácticas, pero la recomendación es, dice, guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero. Acuérdense que Pablo decía, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hermanos. Y hay un dicho que dice que el que con lobos anda, aullar se enseña. La Biblia dice, el que con sabios anda, sabio se hará. Entonces, de alguna manera, hermanos, algunos proverbios, algunos dichos están bien dichos, dicen por ahí. Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. Van a ver ahorita ustedes que al final la gente se ha involucrado unos y otros. Dice, cuando Jehová, tu Dios, te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Jebuseo, al, al Gergeseo y al Amorreo y al Cananeo, al Pereceo y al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Jehová tu Dios las hubiera entregado de delante de ti, las hirieres del todo, las destruirás. No harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Fíjense, hermanos, de ahí la costumbre de que muchas veces cuando alguien se va a matrimoniar, cuando uno es muchacho o muchacha, siempre los padres le preguntan
al hijo, a la hija, oye, ¿y tu novio es católico o tu novia es católica? No, sí, muy bien, todo va muy bien. Igual en los otros grupos religiosos, tiene que ser de la misma secta, de la misma organización, de la misma denominación, de la misma iglesia, para evitarse problemas. No quieren calentamientos de cabeza. Pero en realidad, hermanos, pues ser católico, católica, pues no hay tantas medidas de conducta. Ya ven que hay muchas veces, pues sí hay moral que hay que respetar, hay morales, hay leyes morales, todo, pero muchas veces eh, hay mucha libertad, mucho libertinaje. Y la mayoría de las personas de otras denominaciones, lo primero que quieren es que su hijo o su hija se van a emparentar, pues que no sean católicos, que no sean católicas ni católicas, porque te van a llevar allá a hacer su primera comunión, su bautizo del niño, la boda, el cura, tu confirmación y todas esas prácticas que tiene el catolicismo. Entonces la gente que sabe que esas cosas no son bíblicas, pues dice, ¿sabes qué? No, habla con él, habla con ella para que no haya este problema. Lo bueno era estar seguro de que lo que estamos enseñando a nuestros hijos esté en la palabra de Dios, porque si no, pues sale contraproducente, contraproducente. Deuteronomio capítulo 13, versos 6 al 8, al menos la palabra de Dios es muy justa, es palabra de Dios. Deuteronomio 13, 6 al 8. Cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno, o tu amigo, que sea como tu alma, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cercanos a ti, o lejos de ti, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, no consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Vean cómo eran antiguamente aquellas leyes, hermanos, de nuestro Dios. Ni lo encubrirás cuando tú. Fíjense todas las recomendaciones que dan aquí. Y la ley antigua, para conservar la pureza de la enseñanza de nuestro Dios, pues era delicada, hermanos. Hoy la gente hace daño a las personas por gusto, por recomendación de sus padres, por culturas, por prácticas, por tradiciones, y la gente no se da cuenta el error que a veces cometen. Pero en el pasado sí fue algo muy estricto, muy difícil. Acuérdense de la Inquisición. La Inquisición católica mató miles de personas en todo el mundo, miles de personas, porque ellos querían aplicar esto. Como el pueblo de Israel se conservó y se conserva todavía unido, entre comillas, porque ya ven que se infiltra el pecado en medio de todas las sociedades. Entonces el catolicismo trató de mantener este tipo de terapia o de forma, norma que Dios había establecido en el pueblo de Israel. Entonces la Iglesia Católica comenzó a ejecutar a la gente que no era pues de sus grupos, a matar gente. La noche de San Bartolomé, San Ignacio de Loyola entró y destruyó tanta gente, hermanos, a todo un pueblo. La noche de San Bartolomé, más de 10,000 personas murieron en una noche. Muy, muy conocida esa historia en las enciclopedias, se puede ver. Y tanto que el Papa Juan Pablo II tuvo que pedir perdón al mundo de todo esto que se había cometido. Pero, ¿por qué? Porque dice el verso 9, antes has de matarlo. Tu mano será primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Y has de apedrearlo con piedras y morirá, por cuanto procuró apartarte de tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de siervos. Para que todo Israel oiga y tema y no tomen y no tornen a hacer cosa semejante a esta mala cosa en medio de ti. Esa es una de las medidas que se tomaron por orden de Dios en aquel entonces, porque
como el Señor sabía que el hombre tenía esa tendencia de ser llevado y arrastrado por ideologías, pues a su pueblo lo conservó así. Todavía hay grupos como los menonitas, hermanos, que se emparentan solo entre familias de ellos, no se meten con otras razas, pues se respetan eso. En Israel está prohibido que los judíos se casen con gentiles y la mayoría pues lo respetan, pero no hay uno que otro por ahí que pues basado en cosas, pues se casan con personas de otros países, obedeciendo o desobedeciendo a nuestro Dios, más bien desobedeciendo, pero bueno. Dice también, hermanos, aquí en el libro de Josué, capítulo 23, verso 6. Josué 23, 6 y 7. Dice, esforzaos pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestro ni a siniestra, que cuando entrareis a estas gentes que han quedado con vosotros, no hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios os allegaréis, como habéis hecho hasta hoy. Esas eran las recomendaciones importantes para que el pueblo no cayese en estas cosas. Sin embargo, vemos que al final el pueblo se apartó, hermanos, de nuestro Dios, y comenzaron a seguir a otros dioses, a otras creencias. El ser humano es rebelde, hermanos, trae la rebeldía por dentro. Por eso es que el mundo no se ha sometido hoy a nuestro Dios, porque cada quien quiere hacer lo que quiere con su vida. Dicen, es mi vida. Y hasta los padres hoy les dicen a sus hijos, yo no te voy a obligar que vayas a ninguna religión. Cuando tú crezcas, tú vas a decidir a cuál vas a ir. Y en el caso de Israel no es así. El pueblo de Israel se le dijo, instruye a tu niño. Cuando vayas por el camino, al despertarse, a la hora de la comida, donde quiera, háblale de las cosas que tiene que obedecer. Y decía Salomón, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces, esa era la recomendación en el pueblo de Dios. Y hoy toda la gente, a querer o no, tratan a veces, la mayoría, de aconsejar a sus hijos. Y otros les dan esa libertad como si los hijos tuvieran la capacidad de decidir. Solo la misericordia de Dios los puede mantener bien. Esdras capítulo 9, versículo 12, hermanos. Esdras 9, 12. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz, ni su bien para siempre, para que seáis corroborados y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. ¿Y qué hizo Sansón? Se fue a Gaza, y tomó una mujer filistea, a Dalila, y eso le causó finalmente la muerte. Perdió los ojos, perdió la vida, porque pues esas cosas no se hacen. Pero ya ven, hermano, siempre el ser humano tratando de discurrir en su inteligencia. Vamos a leer Proverbios capítulo 1, versículo 10. Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ese texto lo deberíamos tener en la mente todos, toda la vida. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Es decir, nunca debemos ceder ante las invitaciones que nos llevan a hacer cosas que a Dios no le agradan, hermanos. A veces decimos, es que ya estoy guardando el sábado. No, olvídate de eso. Dios no necesita que guardes el sábado. Cristo es nuestro sábado. Cristo es nuestro reposo. Tú trabajas, tu familia necesita el trabajo y ya te van quitando de la mente el deseo y el respeto a las cosas de Dios. Igual, si no quieres comer carne de cerdo, cómelo, si no lo que entra por la boca contamina, sino lo que sale y que no sé qué. O sea, te empiezan por eso dice aquí, si los pecadores se quieren engañar, no consientas.
Jeremías 10:2 dice, no sigáis el camino de las gentes, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque ellos las teman, hermanos. Fíjense, toda la escritura está llena de consejos. Dice acá, Proverbios 1:15, dice, hijo mío, no andéis en camino con ellos, aparta tus pies de tu pie de sus veredas. Esa es la recomendación que hace nuestro Dios para los que quieren llegar a llevar una vida en paz, una vida de bendición y de salud. Dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Qué hermoso es cuando el hombre va creciendo, hermanos, y empieza a llevar una vida con temor a Dios, con obediencia, y se acuerda, yo me acordaba de Salmos capítulo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vean qué bonito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué hermoso es llevar una vida apegada a las cosas de Dios. ¿Quién te observa? Pues el mundo te mira, Dios principalmente, y te bendice. Por eso la Biblia, hablando de Cristo, dice que Jesús crecía en gracia y en edad delante de Dios y delante de los hombres. Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. Dice así, no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el infiel con el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Entonces tienen que tener todo por separado. Bien hermoso este texto. No os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Entonces, se dan cuenta, hermanos, tenemos que vivir apartados de las contaminaciones del mundo, de las cosas que el mundo nos está ofreciendo. ¿A cambio de qué? Dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y deudores somos al espíritu, no a la carne, hermanos. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta todos los días, hermanos, para que podamos vivir apartados de las cosas que nos afectan, hermanos. Dice aquí el libro de Efesios capítulo 5, versículo 11, hermanos. Efesios 5:11, palabras del apóstol Pablo. Dice así: y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas. ¿Qué quiere decir esto? Que no participemos, que no convivamos con muchas de esas cosas, sino que tratemos de hacer manifiesto que esas cosas no nos llevan a nada bueno, hermanos. Aquí en el libro también, hermanos, de Éxodo 34, verso 15. Éxodo 34:15.
Dice así, hermanos. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicaron en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses y te llamarán y comerás de ellos, comerás de sus sacrificios. O sea, una vez que caigas en esas prácticas, en esas enseñanzas de celebrar o adorar a dioses ajenos, pues ellos van a hacer sacrificios de alguna manera y te van a hacer comer de ellos porque ya estás enrolado en esa creencia. Eso es lo que estaba dicho, hermanos, en el tiempo pasado y el Señor preveía, trataba de prevenir a su pueblo de estas prácticas, de estas enseñanzas y doctrinas que todavía por ahí, hermanos, cuando en México todavía vemos que la rosca de Reyes, toda la gente anda comprando la rosca de Reyes que vale 500, que vale 2000, que vale 1500, y ahí anda la gente desesperada. Y luego viene en noviembre el pan de muerto, todos andan comprando pan de muerto, y luego los pibipollos y preocupados, y luego la cena de Nochebuena, las uvas, y la gente anda en todas esas cosas, ¿por qué? Porque pues están en eso, hermanos. Y luego las ofrendas a los muertos, y luego todo lo que nosotros vemos que la gente ya lo tiene en su mente como una doctrina, una enseñanza. Por eso la ley, los mandamientos católicos, en los 10 mandamientos, tienen quitado el sábado, tienen quitado lo de los ídolos y tienen puesto, guardarás las fiestas. Entonces la gente tiene que guardar las fiestas, pero eso no está en la Biblia, hermanos. Eso no está en la Biblia. Hay 4 mandamientos quitados de la ley de Dios y están puestos otros, hermanos. Acá en el libro, hermanos, también así aquí en el verso 16 de aquí mismo, dice, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No harás dioses de fundición para ti. O sea, no tienes por qué agarrar esas prácticas y esas enseñanzas de los pueblos ignorantes, hermanos. Dice así también Números 25, del 1 al 8. En el tiempo del principio, cuando Dios llamó a su pueblo, hermanos, tenía que hablarles en parvulitos, todas las cosas muy detalladas para que se lo vayan grabando. Proverbios 25, dije. ¿De qué a dónde? ¿Del 1? Del 25, del 1 al 8. Muy bien. Dice así, hermanos. Y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y viólo Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y alanciólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Fíjense, hermanos, la desvergüenza, la rebeldía de estas personas que habían sido llamados para poseer una herencia, una tierra prometida que fluía leche y miel, la estaban despreciando por momentos de placer y de rebeldía y desobediencia, hermanos. Dice así en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 4, hermanos. Sí, ya habíamos leído esto, ¿verdad?
Dice, porque desviará a tu hijo. Sí, ya lo hemos leído. Vamos a leer, hermanos. Éxodo 23:33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. No estoy en Levítico, es Éxodo 23:33, perdón. Dice así, hermanos, Éxodo 23:33. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Hoy en Israel, hermanos, viven, bueno, después de que Israel recupera su tierra el 15 de mayo del 1948, llegó a una tierra ya habitada igual por muchos pueblos, el Islam, los árabes, ¿qué otros grupos hay? Pues los cristianos, ahí se hablan tres idiomas en Israel, el hebreo, el inglés y el árabe, hermanos. Ahí está esta gente allí ya, yo a veces digo, ¿cómo es que viven en medio de... Han tenido problemas, de repente algún árabe se le brinca la cadena y mata ahí 2, 3 judíos o se explotan en los vehículos, ahí llevan a cabo matanzas en medio, y ahí están, no pueden poner tanto orden ahorita, pero también Dios les había dicho que no habitasen esas personas con ellos, hermanos. Vamos a leer el libro de los Deuteronomio 12:33, 12:39. Deuteronomio 12:39. Dice así, hermanos. No, a ver. Deuteronomio 12. Es 12:32. Dice, cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando y no añadiréis a ello, ni quitarás de ello. Había que hacer las cosas tal y como Dios, hermanos, las había establecido para que les vaya bien. Deuteronomio 13:6 dice así, hermanos, ya lo leímos también, cuando te incitare tu hermano, dice ahí. Vamos a leer el libro de Salmo 106, verso 29. Salmo 106, verso 29. Dice, y enseñaron y ensañaron a Dios con sus obras y desarrollóse la mortandad en ellos. Lo mismo pasa, hermanos, en la actualidad y todo el tiempo cuando los pueblos se apartan de Dios y comienzan a llevar prácticas contrarias a Dios. Pasa mucho tiempo, pero de repente viene la desgracia, la mortandad. Ya ven los países como Japón, como Haití, Australia, en China, en todos los países de repente, en Irak, en Turquía, de repente vienen terremotos, que los tsunamis, allá en Japón, hermanos, y eso trae muchas bajas, mucha gente empieza a morir. ¿Por qué ocurren las desgracias? Dicen los testigos de Jehová que no es Dios, que es el diablo que los mata. No, hermanos, Jehová mata y él da vida, él es el que toma las decisiones en todas estas cosas. Y cuando ocurre, pues es porque Dios ya está muy airado con las personas, hermanos. Dice aquí, hermanos, en el libro de
Segundo libro de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 18 y 19. Segunda carta del apóstol Pedro, 2, 18 al 19. Así que cuando la gente se sale, hermanos, de sus... Vamos a leer, dice, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, se van con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Así normalmente pasa, hermanos. Hay personas que dicen, si mi hijo no era así, mi hija no era así, fue que se juntó con estas personas que empezó así, así, así. Y así pasa, hermanos. O la gente va conociendo personas por la vida y van adoptando costumbres, prácticas, que cuando ven, hermanos, ya echaron a perder su vida. ¿Cuándo comenzó lo de los tatuajes? En los tatuajes no existía eso hace muchísimos años. Muy poco se miraba, pero ya en esta última generación, hermanos, ya todo mundo quiere estar tatuado, todo mundo quiere estar marcado. Son las prácticas, son las costumbres, hermanos, que la gente va siguiendo. Y esto, pues, ¿qué diremos? No es nada personal, simplemente Dios, estas cosas pues no le agradan. Y otras cosas más, hermanos, que la gente va siguiendo, como si fuera agradable. Primero había que saber si a Dios no le agradan estas cosas o si lo puede permitir. Hay gente que pregunta, dicen, oye, ¿es malo esto? Pues, por lo menos tienen que preguntar. El que pregunta, saber quiere. Dice Isaías capítulo 1, verso 23, hermanos. Pero hay gente que no preguntan y creen que es normal. Isaías capítulo 1, verso 23, dice, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman las dádivas y van tras las recompensas. No oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Así vive el mundo ahora, hermano. Ya, aquí cuando dice príncipe se refiere a las personas que llevan, que tienen un grado de reconocimiento, que son personas que tienen una jerarquía dentro de la sociedad, que pueden ayudar y pueden intervenir para hacer justicia. Son como los príncipes. Y sin embargo, hermanos, ya nadie dice a favor tuyo, ya nadie lo va a ver. Si no tienes dinero, no hay justicia para ti. Por eso todos aman las dádivas y van tras las recompensas. No oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Entonces, así vive, hermanos, el mundo hoy, no solamente en prácticas que van contra el respeto y el amor a Dios, sino también ya contra el prójimo. Toda la desobediencia completa, hermanos, en las sociedades, en las generaciones que hoy vemos en esta vida, hermanos. Dice Proverbios 29, 24, hermanos. Proverbios 29, 24. Dice así, el aparcero del ladrón aborrece la vida. Oirá maldiciones y no lo denunciará. Fíjense, hermanos, ellos se coluden, ellos se juntan, se arman de un valor falso y exponen su existencia delante pues de una justicia terrena y también más de una justicia divina. Entonces la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Es decir, mejor es estar en una condición humilde, hermanos, y no querer agarrar pues prácticas que antes que de ponernos en un nivel alto nos van a degradar delante de Dios, hermanos. Proverbios 28:7 dice así, hermanos. Proverbios 28:7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza
a su padre. En la Biblia hay muchas cosas que tenemos que seguir, hermanos, que obedecer para que finalmente tengamos éxito. Aquí estamos hablando solo de unas cosas, pero la Biblia está llena de restricciones, de consejos, de recomendaciones, de mandatos, ordenanzas, mandamientos, que si se siguieran todos al pie de la letra, hermanos, la gente viviría feliz con el respeto a la humanidad y sobre todo el respeto a Dios. El mundo tendría mucha paz, hermanos. Pero por hacer este tipo de alianzas, de pactos que hace la gente con la gente, pues finalmente vienen las consecuencias muy desagradables, hermanos. 1 Corintios 15:33, lo que les decía hace un rato, Pablo lo menciona aquí en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo no he dicho que la escuela sea mala, hermanos, pero en la escuela la gente va a aprender cosas de todos ahí, costumbres, prácticas. Y, y los hijos que usted crió en la casa con educación, respeto a Dios y todo, si de repente no captaron algo en la casa, pero allá en la calle van a captar todo. En la calle van a encontrar amistades, van a encontrar malos consejos, los van a arrastrar a llevarlos a aprender y a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y después, como decía David, el Señor dice: me has pedido cuentas de mis errores de mi juventud, decía David. Entonces, hermanos, yo siempre he tenido en cuenta eso que Dios dice, que tratemos de apartarnos de cosas, hermano. Y a veces la gente no puede ocultar que ya se embarró de una costumbre del mundo. ¿Como cuál podríamos mencionar? Hay muchas, hermanos. Hay muchas costumbres, que las pestañas postizas, que los maquillajes, que los, bueno, tantas y tantas cosas que la mujer adopta, las vestimenta, los hombres también, hermanos, y que las modas, y que las palabras, y que las prácticas, y el mundo cree que divirtiéndose ahora eh, es bueno porque tienen que aprovechar ahora porque después ya no van a poder. No, la Biblia no nos mandó a eso. La Biblia, que es la palabra, nos manda a guardarnos de toda clase de prácticas que a Dios no le agradan. Isaías capítulo 2, verso 6. Pero pues nadie quiere someterse, ¿no? Nadie quiere someter hasta que ve las consecuencias. Ahora sí, dice: Señor, ¿dónde estás? ¿Existes? Ayúdame. 2:6 dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, dice la escritura, la casa de Jacob, porque son henchidos de oriente y de agoreros, como los filisteos, y en hijos ajenos descansan. Vean qué cosa, hermanos. Ya cuando Dios vio que su pueblo había contaminado su mente, su espíritu, su corazón, dijo el Señor: me alejo de ellos. Su tierra, dice, está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, ni sus carros tienen número. Además, está su tierra llena de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado a lo que fabricaron sus dedos. Y hace inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdonarás. O sea, Dios vio ya todo la abominación. Isaías 37:19, hermanos. Pero antes vamos a ver el verso 20. Dice: aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Isaías 37:19. Hoy la gente lo ve normal. Ay, sí. Yo le agradezco a tal santo que me enseñaron mis padres a respetar. No, hermanos, deberíamos haber conocido primeramente a Dios. Isaías 37, ¿qué dije? 19. Dice así, hermano.
y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, leño y piedra. Por eso los deshicieron. Fíjense, hermanos, se había hecho el hombre ídolos y todo. Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, hermanos, está después de Jeremías. Dice la Biblia que le enseñaron al hombre a poner su esperanza en lo que no salva, hermanos. Dice el capítulo 4, verso 17, aún nos han desfallecido nuestros ojos tras nuestro vano socorro. En nuestra esperanza aguardamos gente que no puede salvar. Es decir, hermanos, la gente, yo veo, por ejemplo, de repente desgracias, catástrofes en algunos países, en algunos lugares, y está la gente sufriendo la mortandad y todo, y todavía, hermanos, están con el agua en el pecho y sus casas llenas de cuadros, de imágenes, de idolatrías, de ídolos, que no los pudieron salvar, pero en su mente no les da de que no deben creer en esas cosas, de rendirles culto y pleitesía. La gente cree que eso es normal, pero la gente no piensa, estuve en esta situación y esto no me sirvió, no me salvó, ¿por qué estoy en esto? No, la gente no piensa así, hermanos. Isaías capítulo 10, pero fueron engañados, fueron enseñados que, perdón, es Jeremías, hermanos, capítulo 10. La gente no recapacita, dice, no, pues yo fui engañado, ¿no? La gente dice, no, pues ni siquiera piensan que es en vano sus creencias, hermanos. Dice en el verso 3, 10:3, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela, con plata y oro los engalanan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se salgan. Como palma lo igualan y no hablan, no son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Fíjense, hermanos, es un gran consejo, pero la gente no sabe leer la lengua de Cervantes, el castellano, el español. Dice, no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en la fortaleza, en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las gentes? Porque a ti compete ello, porque entre todos los sabios de las gentes y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Fíjense, dice el verso 10, más Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. ¿Quién es el que hace temblar? Pues es Dios, hermanos. Les diréis pues así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos. Ahí está todo, hermanos. La gente tiene que poner su oído a las cosas de Dios para que finalmente reciban la gran recompensa de Dios y sean librados de todas las desgracias que vendrán sobre la tierra, hermanos. Dice así el capítulo 9 de Jeremías, con eso vamos a terminar, en el verso 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.